Muy buenos días con todos. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual en conformidad con la Resolución Rectoral 7422-2020 CU-UNFV. El día de hoy, jueves 17 de noviembre, se llevará a cabo las sustentaciones de la especialidad de Historia, para lo cual vamos a dar inicio con el aspirante al título profesional, el bachiller Luis Alberto Durán Zapayán. Le cedemos el pase y la conducción de la sala al presidente de la sustentación, al magíster Juan Chumpitaz. Adelante, magíster Chumpitaz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señores del jurado. Buenos días a la audiencia y al aspirante al título. Bien, en esta oportunidad, siendo las 9 de la mañana, nos reunimos para la sustentación del señor Luis Alberto Durán Zapayanay con su trabajo de investigación y el trabajo doméstico femenino, composición social y ocupaciones en Lima, 1883-1895. Antes de dar pase al señor secretario, le pediremos al bachiller Durán que efectúe un paneo de la sala para comprobar que no haya ninguna persona ajena a la sustentación. Por favor. Buenos días, profesores. Voy a proceder con el paneo de la cámara. Muy bien, muchas gracias. Conforme. Le cedemos la palabra al señor secretario, al señor profesor magíster José Luis González Chávez, para que dé lectura al acta correspondiente. Profesor González. Sí, voy un ratito, voy a ubicar el... estoy compartiendo... ¿Se está compartiendo? No, profesor. Debe dar lectura al acta. Solo dar lectura, ¿no? Solo dar lectura. Ya. Resolución de Canal 355-2022. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2 de noviembre del 2022. Se resuelve, artículo primero, declarar al bachiller en Historia Luis Alberto Durán Zapayanay expedito para optar el título de licenciado en la especialidad de Historia en la modalidad de suficiencia profesional, artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Resolución rectoral 2900-2018, Universidad Nacional Federico Villarreal, del 25 de junio del 2018 y resolución reeditorial número 3518-2006, Universidad Nacional Federico Villarreal. Se resuelve encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento de presente resolución. Regístrense y comuníquese. Freddy Alzamora Noreña, decano de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, profesor González. Bueno, pasaremos entonces a la exposición del señor Durán y luego de ella los profesores, magíster José Luis González, secretario, ¿no?, formulará sus preguntas, así como la vocal, la profesora magíster Margarita Condori Tito, y quien le habla el señor presidente del jurado, magíster Juan Chumpitaz Fernández. Tiene el señor Durán Zapayanay 20 minutos para exponer su trabajo de investigación. Adelante. Buenos días. Voy a proceder a compartir la pantalla de mi trabajo. ¿Se puede observar?
Así es. Buenos días. Con la venia del jurado voy a dar inicio a la sustentación de mi trabajo de investigación titulado El trabajo doméstico femenino, composición social y ocupaciones en Lima de 1883 a 1895. A continuación, presento la introducción. La presente investigación analiza la relación entre la composición étnica y social del trabajo doméstico con las ocupaciones laborales femeninas del año 1883 a 1895 en la ciudad de Lima. En ello se va a describir los oficios hechos por mujeres de los sectores sociales subalternos que integraban un mercado laboral. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con la etnicidad y las actividades laborales domésticas. Y de esta manera entender cómo se configuró el trabajo doméstico femenino en Lima, identificando sobre todo el origen étnico, el sector social y el oficio respectivo. A continuación voy a presentar el matriz de consistencia. Voy a ir directo a lo que es la parte de objetivos. Como objetivo general es analizar la relación entre la composición étnica y social del trabajo doméstico y las composiciones laborales femeninas en Lima en el periodo de la reconstrucción nacional. Como objetivos específicos tenemos A, describir el contexto socioeconómico del periodo de la reconstrucción nacional en Lima de 1883 a 1895. B, explicar las características de la composición social y étnica del trabajo doméstico femenino en Lima de 1883 a 1895. C, caracterizar las manifestaciones de los principales oficios domésticos femeninos y sus estereotipos en Lima en el periodo de 1883 a 1895. A continuación, voy a presentar el marco teórico. Reconstrucción nacional, el periodo de 1885 a 1895, definido como la reforma de recuperación económica, reconstrucción de infraestructura y aparición de una industrialización primaria. A continuación, composición social, relacionado a la definición de estructura social y que comprende la estructura compuesta por clase bajo la relación capital-trabajo. En este aspecto, añadiendo el elemento diferenciado étnico que está intrínseco en el trabajo doméstico, Muñiz 2016 y Alemandi 2015. Género. Se define el género como conjunto de roles asignados a los sexos cuya relación no tiene esencia fija, variando a través del tiempo. Blondet y Olliard, 1999, Guardia 2013, Magnarelli 1999. Trabajo doméstico, que es considerado aquellos producidos por un tercero, como la cocina, planchado, lavado, limpieza o cuidado de niños, considerado como una actividad femenina. Castaño 1999, Poblete 2016 y Scott 1993. Y ocupaciones, actividades laborales de empleo u oficio que generan la división del trabajo por actividad y género, Alemandi 2015. La presente investigación es descriptiva analítica de enfoque cualitativo sin hipótesis de trabajo y dos variables implícitas que es composición social y étnica y ocupaciones u oficios domésticos femeninos. El análisis se hizo sobre la información en la prensa sobre el trabajo doméstico femenino del periodo. El discurso es en torno a las ocupaciones y composición social del trabajo. Este análisis implica explicar las variables referidas. A continuación, voy a presentar los resultados. Tenemos como primer resultado el contexto de Lima de 1883 a 1895, caos segundo militarismo. El contexto socioeconómico del país va a ser de crisis económica, caos social, destrucción de la infraestructura, destrucción también del aparato fiscal tras el fin de la guerra con Chile. También se va a presentar una pugna por el poder entre Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Miguel Iglesias, quien va a ser reconocido por firmar el Tratado de Ancón, y Andrés Avelino Cáceres, en su gobierno se va a firmar el Contrato Grace. Como resultado de este conflicto, quien va a ganar, Andrés Avelino Cáceres, vendría el segundo militarismo. A continuación se va a presentar la caída de las exportaciones e importaciones de productos manufacturados, se va a producir la devaluación de los billetes de papel moneda, así como la fuga de capitales. La reconstrucción nacional, que empieza de 1885 a 1895, se va a iniciar el periodo de reconstrucción. Se va a intentar cambiar la situación económica del país a través del comercio exterior, importando maquinarias y exportando materias primas. Los extranjeros van a contribuir a la construcción creando empresas y fomentando empleo. En este aspecto van a destacar los italianos, que van a invertir en negocios de la agricultura, molinos, producción de galletas, dulces, helados, etc.
Para 1890 se va a mostrar una recuperación en la agricultura, exportación en la industria textil, construcción de líneas férreas, reconstrucción del aparato fiscal, sobre la base de impuestos a bienes de consumo. También van a aparecer 42 nuevas industrias, de los cuales van a empezar a exportar cobre, petróleo, caucho, azúcar, que van a ayudar a la reconstrucción nacional. También se van a crear dos instituciones muy importantes, que es la Cámara de Comercio de Lima y el Registro de Propiedad Inmueble, que hoy en día vendría a ser SUNAR, que van a ayudar también a la recuperación económica. A continuación, presento la tabla número 1. En ello vemos las importaciones y exportaciones antes y después de la Guerra del Pacífico. En ello se ve la representación en soles. En el año 1878 y 1885 vemos cómo varían las importaciones y exportaciones. En la tabla número 2 presentamos las contribuciones antes y después de la Guerra del Pacífico. Vemos los distintos tipos de contribuciones desde el año 1877 a 1885, donde también se ve una gran diferencia, ¿no? A continuación presento el segundo resultado, que es composición social y étnica del trabajo doméstico. En ello vemos que la composición se entiende como presencia de estamentos o estratos sociales en las actividades económicas de una sociedad, entendida a su vez como clase trabajadora o proletaria, ¿no? Lo que se suma a ello es la composición según etnia, en lo cual podemos ver indígenas, afrodescendientes, mestizos, europeos y asiáticos. En el Perú existen todas las razas del mundo. Era una frase que decía Capello en su libro para el año 1895. El trabajo doméstico era ejercido por afrodescendientes e indígenas en su mayoría que pertenecían al sector social bajo o subalterno. También los trabajos ejercidos estaban ligados más al origen étnico. También vemos que las afrodescendientes aparecen como amas de leche, amas secas, lavanderas, cocineras, sirvientas y trabajo doméstico en general. Y las indígenas también aparecen como vendedoras, cuidadoras, lavanderas, sirvientas y trabajo doméstico en general. Los asiáticos aparecen en su mayoría como cocineros. En este aspecto vemos que va a romper el estereotipo, ¿no?, de la época, sobre todo los chinos. Las europeas aparecen como niñeras y costureras. Las mestizas aparecen en su mayoría como costureras. El trabajo doméstico era visto socialmente como inferior y estaba relacionado con indígenas, afrodescendientes y mestizas, más que por asiáticas y europeas. A continuación presento la tabla 3, que es la población de Lima por raza, según Capello, para 1895. Vemos todas las razas que se considera para la época, siendo un total de 100.000 personas en Lima. Y en la tabla número 4 vemos la población de Lima según Clavero, 1885, donde hace una diferenciación, ¿no?, que es sección y designación, donde vemos la clase alta, central y la baja. Hoy en día la central vendría a ser la media, ¿no? Y también su designación por raza. A continuación presentamos el tercer resultado, que es ocupaciones, trabajo doméstico, mujer y estereotipos. El trabajo doméstico era relacionado de manera absoluta con mujeres. El trabajo doméstico era considerado denigrante y quienes ocupaban este trabajo eran considerados inferiores socialmente. En la prensa, en este caso en el diario El Comercio, donde se anunciaban el requerimiento de los servicios domésticos, describían generalmente las características exigidas, que debían presentar buena conducta, recomendaciones y que pertenecieran a una determinada etnia, ¿no? La mujer era relacionada a labores domésticas y a la esfera privada, es decir, al hogar. Las mujeres educadas para la época van a intentar ingresar a la esfera pública como escritoras, periodistas y participar en política, pero esto fue visto como una amenaza al papel doméstico del cuidado de la familia, ¿no? También vamos a ver que la mujer limeña de clase alta era educada para ser buena esposa y buena madre, aunque quien amamantaba y cuidaba al niño era una trabajadora doméstica, ¿no? El Estado, a través de sus normas, va a fomentar la idea de que las mujeres debían cumplir funciones o roles propios de su sexo. Por eso se les enseñaba costura, bordado, cocina, lavandería, entre otros. También va a haber un reglamento para los establecimientos de reforma moral de mujeres, donde también se les va a tratar de inculcar lo mismo, ¿no? En las cárceles, como vemos, en su mayoría eran ocupadas por trabajadoras domésticas. En este caso, una trabajadora doméstica que sustraía objetos del hogar donde trabajaba estaban ahí. Y también las lavanderas, ¿no?, que la ropa que se le encargaba lavar
usaban y por lo tanto eran denunciados. Los liceos para señoritas enseñaban economía doméstica, coser y bordar, considerando que los liceos eran dirigidos por mujeres y un liceo muy reconocido en la época es el Liceo Fanny. A continuación, presento los oficios domésticos femeninos. En ello vemos las amas de llave y mayordomía, que es el más alto rango o jerarquía dentro del trabajo doméstico, ¿no? Quien se encargaba de dirigir u ordenar a las otras trabajadoras domésticas. Vemos la ama de leche, que es una mujer afrodescendiente que se encargaba de dar de amamantar al niño o a la niña, o como para la época decían, dar lo más blanco de su ser. La ama seca, que también es una mujer afrodescendiente, en algunos casos indígenas, que vendría a ser la niñera, ¿no? Que se encargaba del cuidado del niño o la niña. La cocinera, que también era una mujer afrodescendiente, en algunos casos también indígena, que se encargaba de preparar los platos, ¿no? En la planchadora, que era una mujer afrodescendiente o indígena, debían tener un buen porte físico para poder realizar esta actividad, ya que la plancha era de acero fundido y que funcionaba con carbón. Las lavanderas, en este aspecto vamos a ver lavanderas que van a dedicarse a la actividad dentro del hogar, como también lavanderas que van a ir a las piletas o a los ríos, ¿no? En este caso también vemos mujeres afrodescendientes e indígenas. En el caso de la costura, vemos aquí a las mujeres mestizas y en algunos casos vemos a mujeres europeas, ¿no? En su mayoría. A continuación presento la tabla número 5. Para Capello, para 1895 ya se presentaba industrias domésticas. Así una clasificación de cocineros, cocineras, lavanderas y costureras, ¿no? Y su sueldo que percibían al año. En la tabla número 6 vemos a las trabajadores domésticos por sexo. Bueno, en este aspecto vemos tanto hombres y mujeres como niños y niñas, y también su representación de sueldo al año. A continuación presento la tabla número 7, donde vemos los hospicios de Lima, como los huérfanos lactantes de La Recoleta y de San Andrés. En este aspecto también vamos a ver que van a estar presentes las sirvientas y también las amas de leche, ¿no? Que se van a encargar de dar de amamantar a los niños, ¿no? Que habían perdido a sus madres o habían sido abandonados. En la tabla número 8 vemos los precios específicos por lavado de ropa para 1860. Este es referencial ya que no he encontrado un precio para 1885, 1895, donde vemos el tipo de prenda y los precios por cada lavado de ropa, ¿no? A continuación presento mi discusión de resultados con José Gálvez. 1966 hace una temprana relación de oficios de mujeres afrodescendientes como paradigma de lo colonial. También coincido con María Manarelli, 1999, acerca de los roles asignados a partir de un discurso homogeneizador de domesticación femenina. Con Fanny Muñoz, 2001, no añade mucho al problema de la modernización, presta atención a la élite modernizadora, se aproxima a los nuevos espacios donde estos oficios pasaron a ser actividades fuera del hogar. Con Augusto Ruiz, describe mejor el contexto de la modernización laboral e incipiente industrialización que genera grandes masas laborales. En este aspecto, superamos el esquema de Maruja Barring, 2001, donde plantea que el servicio doméstico es estamental, porque vemos que ahora es moderno y es en función a un mercado, ¿no? Se podría decir inclusive oferta-demanda. Además, hemos hallado una discriminación menor hacia mestizos o negros, pero estamos de acuerdo en los estereotipos asignados a las mujeres afrodescendientes e indígenas y en la prensa como fuente principal para los criterios al momento de solicitar el trabajo doméstico. Con Pilar Oliar, 2004, quien también tiene razón en estos estereotipos raciales y sexuales, aunque no se refieren en específico a ocupaciones laborales. También coincido con Aldo Panfichi, 2004, con respecto al contexto de modernización, crecimiento urbano y exigencia de mano de obra femenina. Coincido plenamente con Carlos Aguirre, 2008, acerca del trabajo doméstico femenino, la servidumbre, el racismo, como mecanismo aplicado sobre todo a la servidumbre indígena, que aparecían ahora los cholitos de ambos sexos, que sufrieron mecanismo de control y castigo debido a que ya no había el viejo paternalismo con ellos. Cecilia Méndez, 2011, que coincide con Aguirre también en la servidumbre doméstica e indígena y sus oficios correspondientes.
como continuación del Pongaje andino, pero en Lima, capital convertida en centro de irradiación de esa ideología, trabajos domésticos según etnia. A continuación, voy a presentar mi primera conclusión. El contexto tras la guerra fue de crisis económica, destrucción de la infraestructura, y así también del aparato fiscal. También se va a presentar desempleo. La caída de las exportaciones va a ser catastrófica, pero para el periodo de la reconstrucción nacional se va a recuperar la moneda devaluada, las industrias textiles y de alimentos también se van a recuperar, y el sector textil va a ser uno de los primeros en utilizar la electricidad. Los extranjeros van a invertir en el país, entre ellos los italianos, inclusive se va a crear el Banco Italiano, que vendría a ser el BCP, y los nuevos ferrocarriles abrieron un mercado interno, ¿no? Y va a aparecer un mercado de trabajo que exige mano de obra y de las mujeres por necesidad inmediata, y así van a aparecer oficios específicos de carácter doméstico fuera del hogar. A continuación, la segunda conclusión: el trabajo doméstico en Lima en el periodo estudiado se va a caracterizar por la influencia del factor étnico, donde vemos que la etnicidad definía la composición social, es decir, la estructura de grupos sociales, y esto también definía la actividad al cual se iba a dedicar. Las mujeres afrodescendientes, indígenas, asiáticas y europeas pasaron a ser parte del trabajo doméstico siguiendo determinados estereotipos. Socialmente, ciertos trabajos, pese a su importancia, vamos a ver que van a ser considerados inferiores y se relacionaba con indígenas mestizos o afrodescendientes. Esto fue notorio en la mano de obra femenina, en trabajos domésticos relacionados fuertemente con la mujer. Vamos a ver que el caso italiano también es resaltante porque vemos que como de la agricultura pasan a negocios urbanos, clase media, sin pasar mucho por trabajos domésticos. La tercera conclusión: los oficios del trabajo doméstico femenino en el periodo de 1883 a 1895 fueron sobre todo el lavado, planchado, cocina, ama de leche y costura en general. En todos ellos, las mujeres van a tratar de superar la crisis de la posguerra de manera inmediata y van a buscar la discriminación y mejorar las condiciones de vida a largo plazo. En dichos oficios o ocupaciones siempre estaba presente el factor social y étnico, como en el caso de las amas de leche, un oficio de origen colonial y ya en desaparición hacia finales del siglo XIX, que estaba vinculado exclusivamente a las mujeres afroperuanas. En este y otros oficios, la prensa ilustra una verdadera industria del trabajo doméstico. Vemos agencias laborales de mano de obra femenina y ofertas laborales. Y en todo ello es explícita la referencia al origen étnico de la persona. Pero fueron ocupaciones del trabajo doméstico ligadas al género femenino. Vemos que este proceso laboral doméstico progresivamente externo, vamos a ver de cómo de las humildes casas van a pasar a los talleres, y esto tuvo aspectos positivos en el mestizaje, el salario, la posible mejora, la simultaneidad de oficios, pero también vamos a ver que va a presentar negativos, que va a ser la subordinación social, subalternización simbólica, racismo, que se van a extender hasta el siglo XX. Bueno, eso es todo en cuanto a mi sustentación y me someto a las preguntas que el jurado estime conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor bachiller Durán. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas. Invitamos a la magíster Margarita Condori a que formule su pregunta. Bueno, ante todo, buenos días, un saludo cordial y felicitaciones también a Luis Alberto, al bachiller Luis Alberto Durán, por su trabajo referente a lo que es el trabajo doméstico femenino, ¿no? Composición social y ocupaciones en Lima, que sustenta entre los años 1883 y 1895. Trabajo muy importante referente a lo que es las labores que realizaban las mujeres en aquel entonces, ¿no? Y sigue, actualmente sigue, ¿no? Las labores que, por ejemplo, ¿no? Lo que es los afrodescendientes, de repente ha cambiado algo, pero en el fondo sigue siendo, ¿no? Como también de las mujeres indígenas. Bueno, referente a mi pregunta es lo siguiente. ¿Cuáles son los autores principales, ¿no? Principales, digamos, que se basan en tu trabajo de investigación? Mis autores principales van a ser José Clavero y Joaquín Capello. José Clavero, que es demógrafo, como hemos visto en la presentación en las cifras, vemos cómo hace un estudio de lo que ya vendría a ser la industria doméstica y también vemos la representación tanto de ocupaciones
Y vemos también a Joaquín Capello, que es sociólogo, también que su libro es Sociología de Lima, que también ve esos aspectos, ¿no? También mujeres por raza y por ocupaciones. Y también otro de mis principales autoras, pero lo menciono, es Cecilia Alemandi, que esta autora, que es una historiadora argentina, que hizo una tesis doctoral relacionada al trabajo doméstico en Buenos Aires, Ya. para hacer el estudio complejo, porque ella ve tanto lo que es el trabajo doméstico de extranjeros, nativos, mujeres, niños, niñas, hombres, pero en este caso en mi trabajo solo traté de ver un aspecto que es solo de mujeres, aplicando lo que ella aplicaba en su trabajo en la composición social, lo que es el género y lo que es la etnia. Y también, disculpe, otro de mis Pero principales mencionaste fuentes, ya. disculpe, otro de mis principales fuentes también es el diario El Comercio, que me va a permitir a través de los avisos, de los anuncios, la cantidad de ofertas laborales que hay, ¿no? Y en ello vamos a ver que va a describir a qué raza deberían pertenecer estas mujeres y qué requisitos deberían cumplir. Y Eso sería todo. mencionaste, por ejemplo, Manarelli, ¿no? Ah, sí, también Magnarelli en este caso nos va a ayudar porque ella hace un estudio sobre el trabajo doméstico, en este caso limpias y modernas, hacia 1900, donde se va a ver los estereotipos, los conceptos que se tenían referente a la mujer, ¿no? Inclusive vamos a ver que va a estar muy influenciado el positivismo en la época, el positivismo científico, donde van a ver que las amas de leche, o sea, ya no deberían existir prácticamente, porque todo lo malo o todo lo negativo que se le adjudicaba a las mujeres afrodescendientes podían transmitirlo a través de la leche, ¿no? Muy bien. Eso sería mi respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Damos pase al magíster José Luis González. Adelante, profesor. Ya. Felicitaciones, bachiller Luis Alberto Durán. ¿Cuáles fueron los instrumentos, materiales, procedimientos que ha utilizado para su trabajo? En este caso he usado lo que es la ficha, un momentito, por favor. En este caso he usado, disculpe, he usado la ficha bibliográfica, ficha hemerográfica, fichas de resumen y fichas de análisis como instrumentos, ¿no? Materiales para poder realizar el presente trabajo. ¿Hablas también de avisos, anuncios? Sí, en este caso, relacionado a lo que es los avisos, eso también voy a destacar, eso lo hice felizmente antes de la pandemia. Me tomé, en este caso, la libertad de poder revisar el diario El Comercio desde el año 1883 a 1895 en el Instituto Ribagüero, en lo cual pude fichar, ¿no? Todos los avisos que había en torno a lo que es el trabajo doméstico. Y algo importante es, o sea, cómo resaltaban o cómo destacaban que estas mujeres deberían pertenecer a una determinada etnia. También en este aspecto, como ya lo había mencionado, utilicé libros de la época, que es de Demografía de Lima, de José Clavero, y Sociología de Lima, de Joaquín Capello, que también me van a permitir, ¿no?, a realizar este trabajo. Te referiste con referente a las amas de leche. ¿Qué más podrías decirnos al respecto? Las amas de leche, bueno, ya estaban en desaparición hacia finales del siglo XIX. Eran mujeres en este caso que para poder dar de amamantar al niño, obviamente tenían un hijo o una hija. Inclusive en la época se llamaba lo que vendría a ser los hermanos de leche, ¿no? O sea, la mujer afrodescendiente tenía a su hijo,
pero a la misma vez daba de amamantar al hijo de su patrón y era conocido como los hermanos de leche. Pero también había el discurso en la época, sobre todo el positivismo científico, de que estas mujeres ya no deberían existir o ya no deberían ejercer esa función, porque todo lo malo que se le adjudicaba a la mujer afrodescendiente lo iba a transmitir a través de la leche. Pero también vamos a ver que en este aspecto es resaltante porque justamente la élite, quien tenía el poder, hacía que a través del dinero, porque ya ahora vemos que las amas de leche es una actividad que viene desde la época colonial, que se va a seguir manteniendo, ¿no? Pero vamos a ver que ya esta vez esta actividad va a ser remunerada. Y vamos a ver también que la mujer limeña de clase alta no va a querer dar de amamantar al niño o a la niña, porque simplemente ellas se van a dedicar, como dice, a hacer su vida en sociedad. O sea, y por lo tanto debían cuidar su cuerpo. Y por eso es que solicitaban a estas mujeres afrodescendientes. Gracias. Bien. Muchas gracias, profesor González. A usted. Bien, creo que debo felicitar al señor Durán por este trabajo de investigación que nos muestra precisamente la composición social, ¿no?, de Lima y estas características, repito, una sociedad, ¿no?, estamental también, muy restrictiva, ¿no?, frente a las mujeres, por ejemplo, ¿no?, que es el caso que usted menciona, en el contexto posterior, inmediatamente posterior a la Guerra del Pacífico, prácticamente apenas desocupada Lima, ¿no? Entonces, efectivamente, se muestra un panorama en el cual las condiciones sociales y económicas no son las más, digamos, las más óptimas, ¿no? Y aquí vemos cómo estas mujeres están intentando, lo que es lógico, sobrevivir en un contexto tan terrible como fue la guerra, ¿no? Había cuenta también que bueno, los hombres fueron a la guerra, ¿no? Y hay mucha mortandad también, ¿no? Sin embargo, hay unos elementos que me gustaría que usted aclare, ¿no? Porque ese positivismo científico que usted menciona no es otra cosa que el discurso eugenésico, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Segundo, las categorías que usted menciona como afrodescendiente, pues en realidad es una categoría moderna, ¿no? No se utilizaba en la época, ni siquiera existía, ¿no? ¿No? Entonces, estas categorías hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces nos parecería que le estamos trasladando a una época en la cual no existen. Bueno, obviamente desde nuestro análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo usted, ¿no?, ha logrado diferenciar las actividades, ¿no?, que usted ubica en las fuentes que ha mencionado, con cada una de estas categorías étnicas y raciales? Uno, ¿no? Dos, solamente estaba restringido el servicio doméstico a las mujeres, parecería en su presentación que sí, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que no es solamente un campo en el cual las mujeres están trabajando, están también los hombres, ¿no? Prueba de ello serían los censos de 1860, de 1866, los censos municipales, ¿no?, donde están descritos precisamente en cada habitación cuántos sirvientes, ¿no?, cuántos criados, cuántas amas, ¿no?, están ahí. Pero sin embargo tampoco lo veo consultado, ¿no? El censo de Lima hubiera sido un gran indicador justamente de esas ocupaciones. ¿Bien? Entonces, justamente ya mi pregunta, ¿no? ¿Cómo usted categoriza, ¿no?, el trabajo doméstico en función de la etnicidad? ¿Cómo logra ubicarlo? En el tema del trabajo doméstico, profesor, vemos que en el tema de las mujeres afrodescendientes ya es como que mantener una tradición que viene desde la época colonial, tanto mujeres afrodescendientes como indígenas, ¿no? Las mujeres afrodescendientes tenían que encargarse como mujeres esclavas de preparar la comida, de encargarse de la casa, de lavar la ropa, de limpiar. Y vemos aquí algo muy importante y característico que cómo es que las mujeres andinas pasan también a relacionarse con esta actividad. Vemos que hay una especie de servidumbre
En este aspecto voy a hacer dos diferenciaciones. En el caso de la servidumbre, vemos que no es un trabajo remunerado, su función es simplemente servir, mientras que en el trabajo doméstico ya se remunera por esta actividad. Mujeres afrodescendientes reciben su pago, mujeres indígenas reciben su pago, y también vemos que mujeres mestizas van a ser relacionadas a una determinada actividad, que es la costura. En el caso de las mujeres indígenas, y en general, en lo que es en la servidumbre, vamos a ver un mecanismo de inserción de las mujeres indígenas, tanto también se podría decir hombres y niños y niñas, como Carlos Aguirre menciona, que va a haber todo un mecanismo. Es decir, cuando había comerciantes que se iban al interior del país, en este caso en Lima, los señores de Lima encargaban a que se les trajera un cholito o una cholita, ¿no? Y por eso es que cuando llegaban aquí a Lima, eran insertados a lo que es en la servidumbre doméstica, haciendo una diferenciación, no trabajo doméstico, sino servidumbre doméstica, porque no recibían un pago, simplemente se les pagaba con comida, por así decirlo, se les daba ropa o una habitación, y muchas veces estos niños, niñas, que van a estar inclusive hasta la edad adulta, van a tratar de huir, pero sin embargo, como dice, va a haber todo un mecanismo de control que va a evitar de que estos niños, niñas huyan a una temprana edad y se van a quedar hasta prácticamente hasta una edad adulta, haciendo las actividades de la casa, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, menciona usted, profesor, que sí, o sea, en este aspecto yo me traté de limitar solo a mujeres, pero también vemos que va a haber hombres, ¿no? En esta actividad. Un caso, por ejemplo, que los chinos, o sea, que llegan en el año 1850 con Castilla, van a ser reconocidos en la época porque tienen una destreza en la cocina. O sea, eso rompe como que el estereotipo que se tenía de que solo las mujeres deberían dedicarse a los trabajos domésticos o a los quehaceres del hogar. Y vemos en ese aspecto, ¿no? Y en el caso de las mujeres mestizas, vamos a ver que estas mujeres mestizas, en su mayoría, como lo decía Clavero, van a pertenecer a la clase central, que hoy en día vendría a ser la clase media, o lo que en ese momento era un germen de clase media, ¿no? ¿Por qué mujeres mestizas dedicado a la costura y no otras mujeres en su mayoría? Vemos que también este es un aspecto social donde que muchas de estas mujeres van a perder al marido o algún familiar en la guerra y no van a tener otra opción que dedicarse a la costura. Pero ¿por qué la costura? Porque en este aspecto la Municipalidad de Lima y el gobierno de Andrés Avelino Cáceres va a tratar de regalar máquinas de costura a estas mujeres. Inclusive se va a realizar una campaña de que solo estas mujeres confeccionen ropa para el ejército, ¿no? Siendo así de que las mujeres mestizas de clase media van a ser relacionadas sobre todo con la costura. Bien. Creo que eso sería mi respuesta, profesor. Bien, por último, en este análisis, ¿cómo se presenta a las mujeres? Porque realmente las que vemos hay en realidad una exclusión que es mayor, ¿no? Encima, ¿no? Primero es afrodescendiente o indígena, dos es mujer, ¿no? En realidad hay una doble exclusión, ¿no? ¿Cómo Sí, es el discurso entonces de la prensa? No sé si ha logrado evidenciar ese discurso en los materiales que usted ha utilizado. Sí, en este aspecto vemos que yo utilizo el término de subalternización, es decir, en la época realizar una actividad manual, que es el trabajo doméstico, era denigrante socialmente y era complicado para las mujeres, ¿no? Porque si bien es cierto, se va a ver una recuperación económica, estas mujeres van a tener la posibilidad de salir, como dice, de ese sector social subalterno, pero les va a costar demasiado, porque ser mujer ya era irte al fondo de la pirámide. Ser afrodescendiente era también irte al fondo de la pirámide. O sea, más aún en el discurso de la época que se tenía de que las mujeres solo debían dedicarse al hogar, al cuidado de la familia y todo eso, o sea, era bien complicado. Es más, inclusive se va a ver en la época tal vez mujeres que van a tratar de incursionar en el periodismo, en la política, pero se les va a hacer complicado porque los hombres, sobre todo la élite, esto
lo va a ver como una amenaza, ¿no? En este caso al orden de lo que es la familia, porque la mujer debería dedicarse solo a lo que es al hogar. Partiendo de ese aspecto, sí se mantiene ese discurso. Inclusive hasta hoy en día se podría decir que se mantiene ese discurso, ¿no? De que las mujeres debían dedicarse solo a actividades propias del hogar. Inclusive como la profesora Margarita decía, que se mantienen características del trabajo doméstico, que hoy en día, si te menciona el trabajo doméstico, al toque se te viene a la mente que tiene que ser una mujer de la sierra o una mujer afrodescendiente, o mujeres de escasos recursos, ¿no? Pobres que no han tenido el acceso a una cierta educación. Eso sería mi respuesta, profesor. Muchísimas gracias, señor Durán. Muchas Bien, gracias, profesor. entonces pasaremos entonces a la sala de deliberación. Muchas gracias. Por favor, no apague la cámara. Muy bien, profesores, pasamos. La cámara. Hacemos. Profesor González, para entrar a la sala de deliberación, por favor. Sí, sí. A ver. Sí, ahora sí, ¿no? ¿Estoy? Buenas, ¿me escuchan? Hay que decirle al profesor González que apague su cámara. Ya. No, González. tenemos otra sala. Señorita Karina, por favor, ¿puede activar la sala? Claro, active la sala, no se ha activado. Ahorita yo los llamo por el otro lado. Muchas No gracias. se ha... Que nos pase a todos. Sí, Se ha porfa. activado. ¿Ya pasó a la otra sala? Ahora sí. Pero Allá. ya, ¿así? Karina, ¿puedes pasarme, porfa? Profesora, le estoy llamando justamente. Lo que le suena es para que lo acepte. Ahí le estoy llamando. Ahí me dice rechazar, me dice. No, tiene que aceptar, acéptelo. Ahí Pero no ese me sonidito sale que le está aceptar. dando. No me sale aceptar. Ya, le voy a mandar el enlace por el WhatsApp en todo caso. Un momentito, por ¿ya? favor. Ya. Karina, ¿puedes mandarme, porfa? Profesora, estoy mandándole por el WhatsApp porque no me acepta usted la llamada por el Team.
ya, ¿no? Cámara. O sea, chico. Ya. La sustentación ahora. Ahora sí. El profesor González, usted da lectura al acta, por favor. Bien. Buenos días. Regresamos a la sala de sustentación y a continuación damos pase al magíster José Luis González Chávez para que dé lectura al acta correspondiente. Correcto, sí. Acta de título profesional. Sustentación. En Lima, a las 9 a.m. del día jueves 17 de noviembre del año 2022. Se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral 7422 del 2020, Universidad Nacional Federico Villarreal, 240720, en presencia de los miembros del jurado, presidente Magíster Juan Adriano Chumpitaz Fernández, secretario Magíster José Luis González Chávez, vocal licenciada Margarita Condori Tito. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de sustentación de suficiencia profesional en conformidad con la resolución rectoral 3518-2006, Universidad Nacional Federico Villarreal, en la que don Luis Alberto Durán Zapayanay expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, el trabajo doméstico femenino, composición social y ocupaciones en Lima, 1883-1895. Su asesor fue el magíster Ernesto Guevara Flores. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formulados por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado. Aprobado por unanimidad, en fe de la cual se asienta el presente acta que firman los señores miembros del jurado y jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Juan Adriano Chumpitaz Fernández, presidente. José Luis González Chávez, secretario. Vocal, licenciada Margarita Condori Tito. Asesor, el magíster Ernesto Guevara Flores. Y jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, el magíster Norberto Díaz La Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vocal. Perdón, señor secretario, disculpen. A continuación, procederemos al juramento de honor. Señor licenciado Durán, por favor, coloque su mano para el juramento de honor, ¿no? Bien, ya te la manito. Señor Luis Alberto Durán Zapayanay, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la Nación. Yo, Luis Alberto Durán Zapayanay, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de historiador y como expresión pública de mi compromiso consciente con experiencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro, por Dios, la patria y la Constitución Política del Perú, cumplir con la fidelidad los principios y los fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona, fin supremo del Estado. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no lo demandan. Muchas gracias. Felicitaciones, señor licenciado Luis Alberto Durán. Muchas gracias, profesores. Felicidades, Luis. Muchas gracias, profesor Ernesto. Muchas gracias. Felicitaciones, Luis Alberto. Muchas gracias,
Magíster José González. Muchas gracias, profesora Margarita. Gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, es todo. Muchísimas gracias al público asistente. Muchas gracias a los señores miembros del jurado. Muchas gracias al señor asesor aquí presente. Muchas gracias al señor Luis Alberto Durán, nuestro nuevo licenciado. Felicitaciones. Buenos días, caballeros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades también por parte de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, estimado Durán. Por favor, ¿me confirma, profesor Chumpita, si continuamos con la siguiente sustentación inmediato o esperamos 5 minutos? Esperamos 5 minutos. Ok, creo, ¿no? Está bien. No sé si están de acuerdo. En sí es Franco Andrés Cóndor, ¿no? Sí. A ver. Es Cóndor Vicuña, ¿no? Por favor, Cóndor, vas a encender tu cámara y mantener el micro apagado. Franco, ahí, ok. Un poquito baja tu cámara, ajá, ahí, ya. Vas a esperar, por favor, los 5 minutos que está indicando el presidente de la sala para poder dar inicio. Ya se le va a comunicar. Comenzamos exactamente a las 10, ¿no? Preparamos el material. Tenemos el acta, así. Profesor González, usted sigue siendo secretario, ¿no? Dice que sí. Ya. Y vocal, sí, creo que también es Margarita, ¿no? Ya. Sí. Entonces, el acta, ¿sí? El acta para... Sí, ya lo ubiqué. Ya. Ese 57. Y el otro, el acta de juramento, también. Listo. Canté el gallo, es buen augurio. Sí, ya van, está cantando 3 veces. Está llamando. Mi gallo que está aquí, ese gallito va a morir de viejo, ¿no? Es mascota. Tengo 2 gallos aquí que están que se retan. Otra vez.
Se va la olla, el gallito. Va a estar muy duro. Yo sé que mi abuelo era gallero. Ay, imagínense. Mi abuelo sí, ese criaba gallo de pelea. Muy bien. Entonces vamos a ya ir activando. Está el acta aquí. Ya ubiqué el... Ya, ¿cuándo, no? También el asesor ha sido Ernesto. Sí. Sí. Bien. Bien. Vamos a comenzar. ¿Damos comienzo una vez? ¿O? Ya podemos empezar. Uy, la señorita Karina, no sé si nos da el pase. ¿Eh? Sí, profesor. Voy a Ya. compartir la pantalla igual del mismo modo que en el anterior para conocimiento del público de quien vamos a iniciar y de ahí le cedo el pase para que usted lo conduzca. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Continuando con las sustentaciones, a continuación el aspirante bachiller Franco Andrés Cóndor Vicuña. Esta actividad se lleva en conformidad a la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB, resolución que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. Le vamos a ceder el pase en la conducción de la sala al presidente, al magíster Juan Chumpitaz. Adelante, magíster Chumpitaz. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, señor bachiller. Buenos días al público asistente, a los miembros del jurado que me acompañan. Como secretario, el magíster José Luis González Chávez, como vocal, la magíster Margarita Condori Tito. Siendo las 10 de la mañana, damos pase al acto académico de sustentación del trabajo de investigación El conflicto armado interno en Urucumayo 1990-1992 del bachiller Franco Andrés Cóndor Vicuña de la especialidad de Historia. Muy bien, señor Franco, por favor, le agradeceríamos primero que haga un paneo de la sala en la que se encuentra para confirmar que no haya ningún contratiempo. Por favor. Ok. Bien, conforme. Muchísimas gracias. Acto seguido, damos pase al señor secretario, el profesor González, para que dé lectura al acta correspondiente. Resolución de Canal número 357-2022. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2 de noviembre del 2022. Visto los proveídos, número 0130, 2022, Universidad Nacional Federico Villarreal, del 2/11 de 2022, en la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, el expediente de la Facultad de Humanidades 782, seguido por el bachiller en Historia Franco Andrés Cóndor Vicuña, quien solicita que la resolución del expedito para optar el título profesional de licenciado en Historia. Se resuelve declarar al bachiller en Historia Franco Andrés Cóndor Vicuña expedito para optar el título de licenciado en la
en la especialidad de Historia por la modalidad de suficiencia profesional, artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Resolución Rectoral 2900-2018, Universidad Nacional Federico Villarreal, del 25/6 de 2018 y resolución 3518 de 2006, Universidad Nacional Federico Villarreal. Resolución de Canal, artículo 2. Encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento del presente resolución. Regístrese y comuníquese, Freddy Alzamora Noreña, decano de la Facultad de Humanidades. He dado cumplimiento, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, a continuación, el aspirante, señor Franco Condo, tiene 20 minutos para presentar su trabajo de investigación. Adelante. Su micro. El micrófono está apagado, señor Franco. Apagado el micro. Ok. Ahora sí. Muy buenos días al miembro del jurado. Muy buenos días, público presente. Con la venia del jurado, voy a exponer mi trabajo de investigación titulado El conflicto armado interno en Ulcumayo, 1990 a 1992. Asesor, el señor Magíster Ernesto Guevara Flores. Está apagado su micro, señor Franco. Se le apaga. El planteamiento del problema del presente trabajo busca analizar el desarrollo del conflicto armado interno en Ulcumayo, Junín, entre los años de 1990 y 1992, una coyuntura de cambios en la política y la sociedad del Perú, siendo el periodo democrático de Fujimori en el gobierno y el Estado. Además de subordinar a las Fuerzas Armadas, toma como estrategia contrasubversiva una compleja relación entre los militares y las rondas campesinas de las comunidades. Tal es el caso de Ulcumayo. Para este trabajo, nos hemos propuesto una pregunta general y 3 preguntas específicas. La pregunta general es: ¿cómo se desarrolló el conflicto armado interno en Ulcumayo en el periodo de 1990 a 1992? Las preguntas específicas son: ¿cuál fue el contexto político que se vivió en el Perú en el periodo de 1990 a 1992? B. Frente al conflicto armado interno iniciado en 1990, ¿cómo se organizaron las rondas campesinas en Ulcumayo desde 1990? C. ¿Cuáles fueron las secuelas sociales de la violencia resultante del conflicto en Ulcumayo? Asimismo, nos hemos propuesto un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general es analizar el desarrollo del conflicto armado interno en Ulcumayo en el periodo de 1990 a 1992. Los objetivos específicos son: describir el contexto político que se vivió en el Perú en el periodo de 1990 a 1992. B. Explicar la dinámica de organización de las rondas campesinas en Ulcumayo desde 1990 ante el conflicto armado interno. C. Analizar las secuelas sociales de la violencia resultante del conflicto armado en Ulcumayo. Asimismo, para nuestro marco teórico, hemos definido 3 términos, que es conflicto armado interno, fujimorismo, rondas campesinas y comités de autodefensa. Para el primer término, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su último informe publicado en el 2003, menciona: el conflicto armado interno es el accionar del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, contra el Estado peruano a partir de 1970, con la denominada Guerra Popular, que canalizaba un sentir de la población peruana que evidenciaba su disconformidad y anhelo de transformación profunda, desconfiando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, el señor Hurtado define al
conflicto armado interno como la confrontación bélica entre Sendero Luminoso y los gobiernos oficiales del Perú desde 1980, cuyas primeras acciones se visibilizaron en la zona central de los Andes, donde la población era masivamente rural, pobre e indígena. El segundo término que hemos definido, ¿no?, por el autor Oliar, 1999, menciona que el Fujimorismo es la política que el gobierno de Alberto Fujimori utilizó para el ejercicio del poder. Dentro de esta definición se observan las estrategias políticas que toma como base el lenguaje fácil de la demagogia. Finalmente, ¿no?, vamos a definir lo que son las rondas campesinas. Para Grigoyen, las rondas campesinas es la agrupación que constituye una forma extendida institucional, ¿no?, para la justicia y el desarrollo local, que demandaban el reconocimiento constitucional y legal como autoridades en un marco de un modelo de Estado pluricultural y democrático. Finalmente, ¿no?, Orin Starr define a lo que es Comité de Autodefensa, ¿no?, como la continuidad desde el tiempo del dominio español que se basaba en las estrategias, ¿no?, para reclutar a la población rural y detener los actos, ¿no?, que significaban de alguna u otra manera, tal es el caso de subversiones o bandolerismo. Para ese trabajo, en cuanto a la metodología de investigación, ¿no?, este trabajo es de tipo descriptivo, analítico, de enfoque cualitativo, que se basa, ¿no?, en las entrevistas de 4 personas, ¿no?, obtenidas en el año 2001 de la localidad de Ulcumayo, ¿no? Si se dan cuenta, en el cuadro 3 son 4 personas que han sido entrevistadas, ¿no?, de los cuales 2 son de sexo femenino y 2 son de sexo masculino. Asimismo, el lugar de nacimiento de estas personas, ¿no?, 3 de ellos, ¿no?, son natural de Ulcumayo y uno de ellos es de Junín, que por temas de trabajo, ¿no?, llegó justamente en este trance entre 1990 a 1992 al distrito de Ulcumayo. Otro punto acá importante, ¿no?, es el promedio de edad que tienen estas personas. El promedio de edad que tienen estas personas es 58 años, en el cual podemos mencionar que son personas, ¿no?, que han vivido en carne propia en Ulcumayo el conflicto armado interno, ¿no?, entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, ¿no? En base a estas entrevistas, ¿no?, vamos a analizar nuestro resultado 1, 2 y 3. Como primer resultado, ¿no?, básicamente va a ser el contexto político peruano entre 1990 y 1992. Si bien es cierto, el Perú antes de 1990 se encontraba en una crisis económica por la hiperinflación, ¿no?, que en ese tiempo azotaba el Perú. Asimismo, ¿no?, antes de 1990 el auge del Sendero Luminoso era básicamente, ¿no?, estaba ocupando gran parte de la Sierra Central. Y justamente en ese mismo año se van a dar las elecciones presidenciales entre el Fredemo y el Cambio 90, ¿no?, en segunda vuelta. El Fredemo liderado por Mario Vargas Llosa y el Cambio 90 liderado por Alberto Fujimori. De alguna manera, este partido del Cambio 90 era la nueva patria para esos tiempos, ¿no?, ya que básicamente estaba conformado por comerciantes y microempresarios. Tal como menciona Oliarte en su libro publicado en 1990, ¿no?, básicamente estas personas eran prósperas, que buscaban un emprendimiento, ¿no?, y eran de trabajo duro. Y básicamente coincide, ¿no?, pues ya que en ese tiempo, ¿no?, muchas personas habían migrado a la capital, ¿no?, y muchas de esos residían en la capital. Asimismo, ¿no?, este líder político no me refiero al Cambio 90, ¿no?, era de caritativo y populista, ¿no?, de apariencia artesanal. Es decir, al lugar donde visitaba, ¿no?, este líder político, de alguna u otra manera trataba de identificarse, ¿no?, a través de la región que visitaba, ya sea a través de la forma de la vestimenta, ¿no? Asimismo, gracias a esta masa, ¿no?, el Cambio 90 va a llegar al poder, ¿no?, va a ganar las elecciones. Ya entrando ya a lo que es Fujimori en el poder, ¿no?, va a utilizar la política práctica, ¿no?, en donde de alguna u otra manera va a tratar de solucionar, ¿no?, los problemas sociales entregando las esferas privadas. Asimismo, ¿no?, va a tratar de acercarse a las regiones más pobres, ¿no?, del Perú a través de proyectos nuevos, tal es el caso de Vaso de Leche. Este término del vaso de leche es muy importante porque también se aplicó, ¿no?, en Ulcumayo, ¿no? Y es así como Fujimori, ¿no?, va a utilizar la política práctica.
Antes de seguir continuando, ¿no? En este contexto, ¿no? Vamos a tratar de mencionarlo a los entrevistados, ¿no? Según el señor Cristóbalo Vicuña Arias, él menciona de que antes de los 90, ¿no? De alguna otra manera, Ulcumayo era alejado al Estado, ¿no? No había mucha conexión entre Estado y la parte rural, ¿no? De este distrito. Ya después de 1990, ya como menciona el señor Freddy Ureta Martínez en la entrevista realizada, él menciona de que a partir de 1990, de alguna otra manera, ¿no? Van a tener apoyo, ¿no? Del gobierno y se van a construir muchas obras públicas. Tal es el caso de escuelas, carreteras, ¿no? A través de sus centros poblados para que haya una conexión. Asimismo va a llegar el agua y la luz a Ulcumayo. Y para terminar, en cuanto al contexto político, ¿no? La entrevistada Vilma Antara Bainate menciona que el presidente Alberto Fujimori es el primer presidente, ¿no? Que llegó a este sector rural, ¿no? De Ulcumayo, ¿no? Como primer presidente. En base a este contexto, ¿no? Se va a dar el conflicto armado en Ulcumayo, lo cual lo vamos a ver en nuestro segundo resultado. Antes de mencionar lo que son las dinámicas de las rondas campesinas en Ulcumayo, quiero describir un poco, ¿no? Sobre Ulcumayo, su población y su geografía. Ulcumayo queda aproximadamente a 40 kilómetros, ¿no? De la región de Junín. Entre sus barrios principales tenemos a Xangán, Yapac, Chauquimarca, Calle Lima, Santa Rosa, entre otros barrios. Siendo el principal desde mi punto de vista, ¿no? El barrio de Yapac. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el municipio, ¿no? Se encuentra la iglesia y la plaza principal. Asimismo, ¿no? Ulcumayo está compuesto por caseríos y centros poblados, tal es el caso de Minón, Anturqui, Llanac, Yapacmarca, Caña, Apán, entre otros centros poblados que de alguna otra manera, ¿no? En este conflicto armado, ¿no? Fueron víctimas de este conflicto armado. Asimismo, Ulcumayo, ¿no? Presenta dos ruinas, que es Condormarca y Ninamarca, son dos cerros que están frente a frente, mirándose entre comillas, ¿no? Y asimismo, en cuanto a su economía, ¿no? Ulcumayo básicamente va a depender de la agricultura, ¿no? La fuente de ingreso de su economía va a ser la agricultura. De repente, en segundo plano es la ganadería, de repente en la parte más altas, y finalmente la pesca, ¿no? La pesca gracias a su río Macho que bordea todo el distrito de Ulcumayo desde que comienza hasta que finaliza, ¿no? Ahí tenemos una foto ¿no? Una foto 1 del distrito de Ulcumayo, ¿no? La cual fue tomada el 30 de junio del 2001. Entonces, ya describiendo el contexto de la población y la geografía de Ulcumayo, vamos a entrar, ¿no? A nuestro segundo resultado, que son las rondas campesinas. Antes de definir lo que son las rondas campesinas, ¿no? Vamos a tratar de enfocarnos en Ulcumayo, ya que estas rondas campesinas se van a dar en dos escenarios muy diferentes, antes de 1992 y después de 1992. Antes de 1992, de alguna u otra manera, ¿no? Estas rondas campesinas, ¿no? Actuaban, ¿no? En contra del bandolerismo, de los robos, ¿no? Y muy poco era, ¿no? En contra del Sendero Luminoso. Y si es que actuaban, ¿no? Actuaban de manera sin estrategia, de repente sin mecanismos de autodefensa, ¿no? Y asimismo, ¿no? Para este tiempo, antes de 1992, van a llegar militares a lo que es el distrito de Ulcumayo, pero estos militares van a ser percibidos por la población de manera abusiva, ¿no? Violenta e invasores, ¿no? Porque, como se menciona en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Hay muchos casos de que estos militares, ¿no? Han actuado, ¿no? De forma abusiva en el distrito de Ulcumayo, ¿no? Y hay muchísimos casos, hasta han llegado a matar a pobladores del distrito de Ulcumayo. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? En ese tiempo, antes de 1992, Ulcumayo vivía en una incertidumbre, no sabía si apoyar a los militares o a Sendero Luminoso, ya que antes de 1992 también, ¿no? Se escuchaba mucho lo que es Sendero Luminoso en Ulcumayo. Ya después de 1992 va a llegar las Fuerzas Armadas a Ulcumayo, ¿no? A través de una base militar en el barrio de Santa Rosa. Y es así como se va a proceder, ¿no? Con la alianza entre ronderos, ¿no? Y rondas campesinas, lo cual de alguna u otra manera estas Fuerzas Armadas, ¿no? Van a reorganizar estas rondas campesinas, ¿no? Y es así, ¿no? Como los pobladores de Ulcumayo van a cambiar su percepción, ¿no? Hacia los militares. Si anteriormente veían a los militares como abusivos, violentos, ahora lo van a ver, ¿no? De otra manera. De repente, en este tiempo, ¿no? Los militares van a intentar, ¿no? De capacitar, organizar, ¿no? A través de las inducciones
a lo que son las rondas campesinas. Un ejemplo claro que nos muestra es el señor Freddy Ureta Martínez en la entrevista, donde él menciona, ¿no?, de que cuando llegó la base militar a Ulcumayo, ¿no?, la base militar les capacitaba y les entregaba retrocargas, ¿no?, para un mecanismo de defensa. Asimismo, la señora Elizabeth Ventosilla, en la entrevista realizada, también menciona de que cuando llegó la base militar, ya los ronderos tenían organizadas las rondas campesinas. Era de manera por turnos, ¿no? Salían de 8 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Y era por barrios, ¿no? Y por turno. De esa manera combatían lo que es Sendero Luminoso. Y ya después, ¿no?, van a vencer a Sendero Luminoso, ¿no?, entre la alianza de los militares con los ronderos. En cuanto al conflicto armado interno en Ulcumayo, ¿no?, es decir, hablando ya en sí sobre las víctimas de Sendero Luminoso, también nos vamos a centrar en lo que es dos escenarios, ¿no?, antes de 1990 y después de 1990, ¿no?, que es hasta 1992. Antes de 1990, de alguna u otra manera, ¿no?, la ideología de Sendero Luminoso era convencer a la población para seguir sus ideales. Tal como menciona la señora Elizabeth, ¿no?, antes de 1990 llegó la incursión del Sendero Luminoso a Ulcumayo, ¿no?, juntaba a la población, les llevaba a la plaza y les hacía cantar el himno. Asimismo, ¿no?, como menciona Nelson Manrique, ¿no?, trataba Sendero Luminoso, ¿no?, antes de 1990, de repente trataba de generar mayor, adoctrinar a la población, ¿no?, a través de las escuelas doctrinarias, como menciona Nelson Manrique. Asimismo buscaba reclutar campesinos, y eso va a cambiar después de 1990, ¿no?, en cuanto a la incursión del Sendero Luminoso en Ulcumayo. De alguna u otra manera, Sendero Luminoso va a utilizar una ideología, ¿no?, donde buscaba más, básicamente, ¿no?, sostener su avance, y eso va a pasar después de 1990. Mucha gente confundía, ¿no?, con esta incursión del Sendero Luminoso, donde confundían la venganza por la justicia. Asimismo, ¿no?, en 1990 ocupar un cargo político en Ulcumayo significaba sentencia de muerte. Tal es el caso, ¿no?, del señor Fortunato Valdés, que era exalcalde, bueno, alcalde en ese tiempo, ¿no?, fue asesinado, ¿no?, en la plaza principal de Ulcumayo por Sendero Luminoso. En cuanto a las consecuencias del conflicto armado en Ulcumayo, ¿no?, una de las principales consecuencias de este conflicto armado básicamente va a ser la migración del campo a la ciudad. Muchas personas por este conflicto armado, ¿no?, van a migrar a la capital, ¿no? Asimismo, también como menciona el señor crisólogo Vicuña Arias, ¿no?, él menciona que antes de que llegaba Sendero Luminoso, Ulcumayo tenía aproximadamente 9.000 personas, ¿no?, en todo Ulcumayo. Hoy en día Ulcumayo, ¿no?, es básicamente 4.000 personas viven en Ulcumayo, más de la mitad han migrado a la capital, ¿no? Además, también podemos mencionar, ¿no?, que en el año de 1992 fue el año más trágico. Si ustedes fijan en la parte de derecha del cuadro, ¿no?, la mayor matanza que se dio fue en 1992, donde murieron 46 personas, ¿no?, de los cuales 43 varones y una mujer. Si se dan cuenta, la mayoría de las víctimas, ¿no?, eran varones, ¿no?, y pocas mujeres morían. Y este cuadro se ha hecho desde 1988 a 1995. Y si se dan cuenta, algunos victimarios, ¿no?, en este caso también han sido las Fuerzas Armadas. De repente, antes de 1992, como bien les comentaba en mi trabajo, ¿no?, de que actuaban de manera violenta ante la población. Finalmente, ya para culminar este punto, ¿no?, vamos a encontrar, ¿no?, en síntesis, en la época del conflicto armado interno en Ulcumayo, la población se encontraba en plena incertidumbre, ¿no? No sabían si apoyar a Sendero Luminoso o apoyar a la Ronda Campesinas, ya que después de 1992, cuando se implanta la base militar, muchas cosas van a cambiar y de alguna u otra manera van a vencer a lo que es Sendero Luminoso a través de la alianza, ¿no?, entre las rondas campesinas y los militares. Bueno, acá tenemos, ¿no?, una foto del Capitán Fierro. Muchas personas, ¿no?, en Ulcumayo le recuerdan al Capitán Fierro, ¿no?, como pieza fundamental, ¿no?, para vencer a lo que es Sendero Luminoso. Acá está en el medio, ¿no?, el Capitán Fierro, ¿no?, junto a las personas, ¿no?, de la comunidad de Ulcumayo. Para finalizar este trabajo de investigación, ¿no?, vamos a hacer la comparación con otros casos,
¿no? Como es el caso de la matanza en Lucanamarca, ¿no? Y como es el caso de Huaychoy. Si bien es cierto, ¿no? En Lucanamarca se dio la matanza, ¿no? En 1983, justamente cuando Sendero Luminoso, ¿no? Se expandía, ¿no? Estaba en su apogeo, se podría decir. Y es ahí donde Sendero Luminoso buscaba un adoctrinamiento, ¿no? A través de los comuneros de dicha región que ellos atacaban. Y de alguna otra manera, en cuestión de los militares, ¿no? No van a tener la estrategia que tuvieron después de 1990, ¿no? Y es por eso que de repente se dio esa matanza en Lucanamarca. En el caso de Huaychoy, si se da cuenta, ¿no? Sendero Luminoso llegó en 1990 y básicamente va a ser similar al de Ucumayo, ¿no? Las personas, ¿no? que en ese momento realizaban las rondas campesinas se van a unir, ¿no? Con los militares para que de alguna u otra manera combatieran, ¿no? Lo que es el conflicto armado interno en Ucumayo, ¿no? Y es así como van a vencer lo que es el conflicto allá en la zona de Huaychoy, ¿no? Y va a ser similar a lo que pasó en Ucumayo, porque básicamente es, ¿no? 1990, Ucumayo es entre el 90 y el 92. En cuanto a nuestras conclusiones, ¿no? En cuanto a nuestro primer resultado, podemos mencionar que el contexto político de 1990 a 1992 es una contienda electoral entre el Fredemo y el Cambio 90, de confrontación entre la política tradicional y los grandes partidos políticos que, a pesar de su estructura, organización y elaborado plan de gobierno, no pudieron satisfacer las expectativas y necesidades de la población. Contra la nueva política práctica de un periodo que, aunque parecía una agrupación improvisada, optó por integrar con una población votante y ofrecer soluciones de acuerdo a sus demandas. Fujimori triunfaría en esta contienda debido a la efectividad de su política práctica que convenció a los votantes de ser su mejor opción a causa del uso de los elementos populistas, ¿no? Asimismo, ¿no? Vamos a ver que el régimen de Fujimori va a utilizar, ¿no? Su política práctica, ¿no? Y es más, va a tratar de incursionar lo que son las Fuerzas Armadas en los sectores rurales, ¿no? Con la alianza con los ronderos. Como segunda conclusión, ¿no? Ulcumayo es un distrito desde 1996, una zona agrícola, ¿no? Dependiente de sus tubérculos. La fertilidad de sus tierras se debe al río Macho, que también permite la pesca. Ante la subversión, debieron organizar rondas campesinas, organizaciones de autodefensa de las comunidades andinas, que existieron desde tiempo antiguo, ¿no? Contra los abigeatos y las rebeliones. La primera denominación de estas rondas campesinas fue la de Comité de Autodefensa Civil, que se caracterizaron por desarrollar casi autónomamente con el objetivo de asegurar la integridad de los pobladores andinos. El primer caso reconocido oficialmente, ¿no? Fue en Cajamarca de 1970. Su expansión fue a raíz de Sendero Luminoso en los 80, ya que no todas las comunidades tenían su autodefensa, ¿no? Para el caso de Ucumayo recién va a ser a partir de 1987, tal como mencionan los entrevistados. Finalmente, ¿no? En cuanto a nuestro tercer resultado, si bien es cierto el conflicto armado interno en Ucumayo, ¿no? Tanto las Fuerzas Armadas como Sendero Luminoso van a ser victimarios de la población andina, pero más del 93% de los asesinatos en Ucumayo desde 1988 a 1995 fue a manos de Sendero Luminoso, siendo en 1992, ¿no? Se registró el pico más alto de muertes con 46 víctimas. Los asesinatos fueron por parte de la aplicación de la teoría guerra popular maoísta de la revolución de un país rural campesino, e iniciando sus actos parecían ser bien vistos por la población o las comunidades, aunque progresivamente, ¿no? La violencia llevaron luego a su rechazo. Para los ucumaínos, estos asesinatos son percibidos en la memoria colectiva como posibles actos de justicia que después se convirtieron en venganza y amedrentamiento, ¿no? Insostenible, que solo ocasionaron en un ambiente, ¿no? Incertidumbre. Y una de las causas más importantes de este conflicto armado interno fue la migración, ¿no? Del campo a la ciudad como la consecuencia más notoria. Asimismo, ¿no? Se van a dar casos similares, ¿no? En otras regiones del país, ¿no? La parte rural del país se podría decir, tal es el caso, ¿no? De Lucanamarca y Sancho, ¿no? Y de alguna otra manera, ¿no?
van a ser de diferente manera. Gracias. No logro escuchar nada. Profesor Chumpitaz ha culminado la exposición. Hay un problema de audio. Karina. Profesor Chumpitaz creo que tiene problema de audio. El bachiller ha culminado. Hola. ¿Se escucha? Un momentito, Cóndor, por favor. Sí, un momentito, por favor. Gracias. Espero, no se preocupe. Magíster Chumpitaz. El audio del profesor Chumpitaz ha fallado por completo. Parece, ¿no? A ver, por favor, le vamos a solicitar el apoyo al profesor José González para que pueda proceder a continuar la sala. Parece que el profesor Chumpitaz tiene un problema de micro, ya, pero sin embargo se logra. Creo que seguimos en la ronda de preguntas. Ahí está. Un momentito. Chumpitaz, a ver. ¿No tiene audio, profesor Chumpitaz? No, que utilice celular. Utilice celular. Y baje todo el volumen de él. Claro, con el celular si no se le acopla. Claro. Que pase a... Ya porque apaguen el audífono. Llámale por teléfono. Karina, llámalo por teléfono. Y le pones el micro en el celular. Claro, llámalo. No tengo su número. Siempre a veces eso, por eso suele pasarse. A veces cuando se apaga el micro y se apaga la cámara, después cuando uno la quiere prender ya no regresa. No regresa. ¿Así me escuchan? Sí, estamos escuchando. Se escucha. Ahora, sin problema técnico seguramente. Sí, siempre es... Exactamente. Entonces, continúe, profesor Juan Adriano. En la sala. Bien, a continuación, damos pase a la ronda de preguntas e invitamos a la profesora Margarita Condori, vocal de esta sala, a efectuar la pregunta correspondiente. Bien, saludarle al joven, al bachiller, ¿no? Saludarle y felicitarle también al mismo tiempo a Franco Andrés Cóndor Vicuña, que el día de hoy ha sustentado referente al tema es el conflicto armado interno en Putumayo, entre los años, en este caso, ¿no es cierto?, entre 1990 y 1992. Un tema muy importante y sabemos los que hemos vivido esa época, cómo ha sido, ¿no?, ese conflicto, cómo ha afectado sobre todo a las comunidades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en este caso el grupo más vulnerable ha sido pues las comunidades campesinas o las provincias, donde obviamente hubo un enfrentamiento entre dos fuegos. Han estado pues justamente el campesino, el originario, ¿no? Aquellos que han pues en aquel entonces habitaban en esos lugares. Y como consecuencia, como él manifiesta, ha habido muchos, en este caso,
migraciones hacia la capital, ¿no? Por eso que San Juan de Miraflores hoy día cómo se encuentra poblado. Quiero preguntarle a Fernando Andrés, ¿no? Cóndor Vicuña, ¿por qué usted eligió este tema? Primero, ¿qué significa, ¿no?, la palabra Ulcumayo? Hola, gracias profesora por la pregunta. No sé si me lo van a escuchar. Sí, lo escucho. Si bien es cierto, el término Ulcumayo, ¿no?, remonta de mucho más antes, donde que, bueno, mi trabajo no lo plasmo, pero lo voy a indicar acá, ¿no? Significaba, Olgomayo se llamaba inicialmente, ¿no? Ya en 1923 toma el nombre, 26, perdón, toma el nombre de Ulcumayo. Se llamaba Olgomayo porque significaba hombre macho, ¿no? Y de alguna otra manera, ¿por qué, no? Este ámbito espacial de Ulcumayo, porque yo, mi persona, el que le habla, es natural de Ulcumayo, mi familia también es natural de Ulcumayo, ¿no? Y de alguna otra manera quería ver la percepción, ¿no?, por parte de las personas que se han entrevistado, ¿no?, de qué manera habían actuado frente a este conflicto armado, ¿no?, entre Sendero Luminoso y las rondas campesinas y los militares, ¿no? Asimismo, ¿no? Yo sé que desde mi punto de vista, ¿no?, yo conocía de alguna otra manera, ¿no?, lo que es el conflicto armado interno allá en mi pueblo, pero como lo bueno mencionar, quería ver otras perspectivas, ¿no?, de acuerdo a las personas en sí que han vivido el conflicto armado, ¿no? Si se da cuenta, ¿no?, las personas que han sido entrevistadas son mayor de edad, de un promedio de edad de 58 años. Eso quiere decir que efectivamente, ¿no?, son las personas en sí que han vivido el conflicto armado allá en mi pueblo. Gracias, profesora. Bien. A continuación, tenemos las preguntas del Bien, o sea que magíster. Ulcumayo significa hombre macho, ¿no? Mayo, Sí. ¿Mayo no es agua o río? No, Por ejemplo, Olgo, que Ulco, tendría yo diría, ¿no? Por ejemplo, Urco sería en Aymara, otro es macho, ¿cierto? Pero mayo, o sea que es una palabra quechua huanca o si sí, se ha básicamente averiguado, ¿no? Punto del lugar, ¿no? Ulcumayo pertenece a la región de Junín, capital Huancayo, ¿no? Y efectivamente viene ahí los antecedentes, ¿no? Olgo Mayo, que significa hombre macho. Pero ya en 1996 va a tener el nombre de Ulcumayo, ¿no?, como distrito. Bien. A continuación, tenemos las preguntas del secretario de esta mesa, magíster José Luis González Chávez. Gracias, don Adrián. Pregunto al bachiller, ¿qué dificultades ha tenido en su investigación y cómo las ha logrado superar? Ok, gracias, profesor, por la pregunta. Si bien es cierto, lo que más me ha dificultado en este tema es, de repente, ¿no?, la parte bibliográfica, ¿no?, y la parte de las entrevistas audiovisuales que se han hecho, ¿no?, ya que el Perú atravesaba una coyuntura, ¿no?, del COVID-19, ¿no?, y era bien complicado de repente asistir a las bibliotecas, ¿no?, o de repente viajar a la zona de Ulcumayo, ¿no?, para hacer las respectivas entrevistas. Básicamente eso es lo que más me ha dificultado, ¿no?, para llegar a realizar mi trabajo de investigación. ¿Podrías comentarnos sobre tu presupuesto, el presupuesto que ha costado, ¿no?, las fuentes que le han logrado, que ha podido utilizar como fuente de financiamiento que usted ha requerido para realizar su investigación? Claro, gracias profesor por la segunda pregunta. Sí, básicamente mi trabajo de investigación, ¿no?, está basado en las fuentes orales, ¿no?, por la cual se ha comprado, ¿no?, un mecanismo, ¿no?, para poder realizar las entrevistas, ¿no?, y poder viajar a la comunidad de Ulcumayo, ¿no?, en pleno pandemia. Y es un aproximado entre libros, ¿no?, y además lo que es la biblioteca digital, ¿no?, que por temas de la pandemia también se ha usado bastante, ¿no?, lo cual lo van a ver en la parte de mi bibliografía de mi trabajo, ¿no? Y más o menos así un presupuesto, ¿no?, de 2.500 soles, ¿no?, para el tema de investigación. ¿Cuál es lo más relevante que puedes tú sacar de lo
de lo investigado? Se podría decir, ¿no? Lo más relevante de este trabajo son las fuentes orales, ¿no? De las personas que han sido entrevistadas, ya que como bien le explicaba la profesora Margarita Condori, ¿no? Son personas que han vivido el conflicto armado, ¿no? Interno en Ulcumayo en carne propia, ya que ellos tienen un promedio de edad de 58 años, ¿no? Básicamente ese sería el aporte, ¿no? Las fuentes orales, ¿no? Esa sería, profesor, mi respuesta. ¿Cómo puede contribuir esta investigación, este trabajo realizado a futuras investigaciones, hacia qué a futuro? Tanto en el aspecto social como también en el aspecto de investigación. Claro, gracias, profesor. Si bien es cierto, este trabajo es un trabajo, ¿no? En el ámbito temporal muy actual, ¿no? En donde las personas, ¿no? Que de alguna u otra manera participaron en este conflicto armado, ¿no? Tienen su memoria, ¿no? En lo que es el conflicto armado interno. Entonces, en cuestiones de Ucumayo son pocos libros, ¿no? Que se han escrito, ¿no? Con referencia a este distrito. Básicamente sería ¿no? Un primer trabajo, ¿no? Que se ha realizado, ¿no? En este distrito, y de alguna u otra manera sería un granito de arena, ¿no? Para este distrito, y de esa manera contribuiría, ¿no? En lo que es el ámbito social, se podría decir. La invitación a que escriba sobre este tema y temas afines. Esto, señor presidente. Adriano. Muchas gracias. Me parece que se está acoplando Bájale el volumen de la computadora. Anula el micro que sirve con celular. Bien. Muy bien. Primero debo felicitar al señor Cóndor, ¿no? Por este trabajo tan interesante y que seguramente, ¿no? Ha implicado, como indica el profesor González, un gran esfuerzo, un gran consumo de recursos seguramente y tiempo. Pero también hay algunas interrogantes sobre este trabajo, ¿no? Que me gustaría ya proceder a nombrar. Efectivamente, rescata la memoria histórica, como usted indica, es muy importante. Había cuenta que los entrevistados, ¿no? Son en realidad, bueno, personas de mediana edad, ¿no? Justamente. Claro, pero son solo 4 entrevistas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado en la generalización. Sin embargo, el testimonio de estas personas es muy relevante, habida cuenta, como usted indica, que son personas que han vivido el conflicto y han vivido no solamente los antecedentes, las consecuencias, ¿no? Sí, todo este contexto de violencia. ¿Cómo usted puede evaluar como historiador el uso de la memoria histórica como fuente para un trabajo de investigación en contextos así de violencia, ¿no? ¿No? 1. 2. Cuando usted menciona este cambio de discurso, ¿no? Que en realidad se aprecia pues en Sendero Luminoso en estos primeros años, y el cambio de estrategia también de las políticas por parte del Estado, ¿no? Para enfrentar a la amenaza que representaba Sendero Luminoso, ¿cree usted o considera usted que la población en general, ¿no? Más allá de estas solamente 4 entrevistas, comprendió la naturaleza de los discursos tanto políticos como del Estado, es decir, tanto de Sendero como del Estado, o era solamente en casos particulares, como usted podría quizá referenciar? Gracias, profesor, por la pregunta, ¿no? En cuanto a la primera pregunta mencionada, ¿no? Básicamente, ¿no? El trabajo, como bien usted lo está comentando, ¿no? Mi trabajo es a través de las entrevistas, las fuentes orales que he realizado. Entonces, básicamente estas fuentes orales, ¿no? Serían el gran aporte de mi trabajo, ¿no? A lo que es la investigación histórica, ¿no? En este caso del distrito de Ucumayo.
Y en cuanto a su segunda pregunta, profesor, ¿no? Sí, si bien es cierto, ¿no? El distrito de Urcumayo, ¿no? A un inicio, como bien les comentaba, ¿no? Tenían o percibían de otra manera, ¿no? A lo que es la incursión de Sendero Luminoso, ¿no? Casi toda la población de Urcumayo. De alguna otra manera, ¿no? Ellos mismos, la misma población, apoyaba, ¿no? Esta incursión de Sendero Luminoso. Es más, como menciona una de las entrevistadas, la señora Elisa de Ventosía, ¿no? Ella menciona de que cuando llegaba Sendero Luminoso, ellos salían, ¿no? a la plaza, toda la población salía a la plaza y cantaba el himno, ¿no? Ya que después de 1990, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? Sendero Luminoso va a actuar de diferente manera, ¿no? O sea, la parte ideológica de Sendero Luminoso ya no va a ser de repente conseguir mayor refuerzo, ¿no? Mayor personal de la población que sigan su lucha armada, sino va a ser ya más de temas de venganza, ¿no? Es más, como les decía la señora Vilma Antara, ¿no? Ocupar un cargo político en Ulcumayo era sinónimo de muerte. Es más, el mismo alcalde de Ulcumayo, ¿no? Falleció en 1992. Y va a ser esto, ¿no? Esta perspectiva en dos momentos muy diferentes. A un inicio, cuando la población de Ulcumayo va a tratar de apoyar, ¿no? Esta lucha de Sendero Luminoso, y después, ¿no? De 1990, cuando ya se dan cuenta de que de alguna otra manera no van a vivir en una incertidumbre, van a querer de alguna otra manera el apoyo del Estado, ¿no? Y eso es lo que va a cambiar con la llegada de la base militar, ¿no? Para combatir lo que es Sendero Luminoso. Entonces, hay dos momentos de percepción, ¿no? En cuanto a la ideología de Sendero Luminoso por parte de los ulcumaínos. Eso sería mi respuesta, profesora, a su pregunta. Muy bien. ¿Qué dificultades ha encontrado usted al utilizar un método cualitativo, ¿no? Como es la entrevista? Habida cuenta que no es muy frecuente, justamente en la especialidad, utilizar las entrevistas, porque nos acerca más quizá a la antropología, ¿no? Quizá más, un poquito más a la sociología. ¿Qué dificultades ha encontrado usted en utilizar la entrevista como una fuente, ¿no? válida para la investigación histórica, especialmente historia reciente? Gracias, profesor, por la pregunta. Sí, efectivamente, una de las dificultades que más me ha tomado en cuanto a las entrevistas que yo he hecho es transcribir las entrevistas, ¿no? Porque de alguna u otra manera, ¿no? Tratar de que esas ideas de los pobladores de Urucumayo no se pierdan, ¿no? Y de alguna otra manera, ¿no? Tratar de dar un mensaje en mi trabajo de investigación. Eso sería, profesor, la respuesta a su pregunta. Muy bien. Creo que terminamos la ronda de preguntas. A continuación, con los integrantes de la mesa, pasaremos a la sala de deliberación. Por favor, no apague su cámara. Muchas gracias. Gracias, Por profesor. favor, me alcanzan, ¿cómo se llama el link? Por favor, estoy con celular. Ya, voy a reiniciar también. Parece que es un problemita. Ya otra vez. Karina, por favor, ¿puede pasarme, o sea, para pasar a la sala de deliberación? Porque no, estoy con celular, porfa. Ya, un momentito. La sala de deliberación. Sí, por favor. Le he enviado su WhatsApp, profesora, revíselo, por favor. Ya. ¿Cuál es?
Todavía no. Ya está. Regresamos. Regresamos. Vamos. Está acoplando, está acoplando. Sí, ahora sí. Había dos dispositivos prendidos. Muy bien. Regresamos a ver si estamos bien, ¿no? La profesora Condori. Está. Solo que no activó su cámara. Pero sí está. Muy bien. A continuación, damos inicio a la lectura del acta de sustentación a cargo del secretario de la mesa, el magíster José Luis González Chávez. Gracias.
El micrófono, profesor González. Ya. Ok, Acta, ok. ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, así es. Ya. Acta de título profesional, sustentación. En Lima, a las 10 a.m. del día jueves 17 de noviembre del año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020, Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha 24/07/2020, en presencia de los miembros del jurado. Presidente, Magíster Juan Adriano Chupitaz Fernández. Secretario, Magíster José Luis González Chávez. Vocal, licenciada Margarita Condori Tito. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución rectoral número 3518 de 2006, Universidad Nacional Federico Villarreal, en la que don Franco Andrés Cóndor Vicuña expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, el conflicto armado interno en Ulcumayo, 1990-1992. Su asesor fue el magíster Ernesto Guevara Flores. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por unanimidad, en fe de la cual se asienta el presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la oficina de grados en gestión del egresado. Magíster Juan Adriano Chupitaz Fernández, presidente. Magíster José Luis González Chávez, secretario. Vocal, licenciada Margarita Condori Tito. Asesor, Magíster Ernesto Guevara Flores. Oficina de grados de gestión del egresado, Magíster Norberto Antenor Díaz La Rosa, como jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. He dado cumplimiento, señor presidente. Ya he dado cumplimiento. Hoy no se escucha. A continuación, damos pase al juramento de honor, para lo cual le pedimos al señor Franco Cóndor, por favor, que levante su mano izquierda y su mano derecha sobre la Biblia. Bien, atento, por favor. Señor, un momentito, falta aquí el... Cóndor Vicuña. Sí, aquí está, un momentito, ¿no? Bien, adelante. Señor Franco Andrés Cóndor Vicuña. Jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Yo, Franco Andrés Cóndor Vicuña, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de historiador y como expresión pública y mi compromiso consciente con las exigencias propias de las humanidades y responsabilidades que conlleva con la nación, juro por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú, cumplir fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo de Estado. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no lo demanden. Muchas gracias, señor Cóndor. Muchas felicitaciones a nuestro nuevo licenciado, el señor Franco Cóndor. Baja la mano. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Licenciado Franco Cóndor. Bien, Franquito. Y continuar escribiendo sobre el trabajo. Felicitaciones. Buen trabajo, Felicitaciones. felicitaciones.
Sí, adelante. Excelente. Bien. Gracias a todos los Muchas miembros del jurado y gracias al profesor Ernesto Guevara también por ser mi asesor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones al señor Cóndor, a los miembros del jurado, al asesor, al magíster Ernesto Guevara, por esta muy buena conducción de las investigaciones que nos han precedido, y al público asistente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, nuevo licenciado Cóndor Vicuña. Mis felicitaciones, continúen, pero hay que tratar de conceptualizar y ver bien, porque esto de conflicto armado a veces tiene sus pros y sus contras. Es bueno que la historia haga esa función de esclarecimiento y de la forma en que el Perú vivió estas épocas aciagas de lo que llamamos el terrorismo de Sendero Luminoso. Eso es como una opinión. Lo demás queda a los investigadores de historia. Y mi felicitación al jurado, a nuestro amigo Chumpitaza, a nuestro amigo José González y a nuestra amiga Margarita Condori. Mis felicitaciones y gracias en nombre de la Oficina de Grados de la Facultad de Humanidades. Karina, te dejo. Muchas gracias, profesor González. Muchas gracias, profesor Sí, Norberto. muchas gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Felicidades también del mismo modo, Franco Cóndor, por el logro profesional. También nuevamente agradecemos a los miembros del jurado, al profesor Chumpitaz, que estuvo como presidente, al magíster José González como secretario y a la licenciada Margarita Condori como vocal. Los invitamos a seguirnos en el siguiente enlace que ha sido compartido a través de la red social para las dos siguientes sustentaciones también de la especialidad de historia, a los cuales le invitamos al profesor José González y la profesora Margarita a entrar al siguiente enlace que corresponden a las dos siguientes sustentaciones. Felicidades nuevamente, Franco Cóndor, ya nos ahí comunicando referente a los siguientes procedimientos. Muy amable, magíster Juan Chumpitaz, por su apoyo en esta sustentación y en las anteriores. Del mismo modo, también al profesor Ernesto Guevara, que nos estuvo acompañando, el asesor de ambas sustentaciones. Muchas gracias por su compañía y su presencia. Que tengan muy buenos días todos. Nos vemos en el otro enlace, por favor, a todos los invitados. Entonces, hay que salir para entrar a la otra enlace, ¿no? Sí, profesor González. Sí, en el otro enlace. Les voy a compartir también por el chat a ustedes para que puedan ingresar más rápido. ¿Ya? Ya, muchas Ya gracias. está el doctor presidente por ahí esperando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señorita Karina. Muy amable a usted, profesor